Buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es día viernes 2 de agosto del 2013. Bienvenidos a su programa Voces del Areópago, que tiene para todos ustedes un trabajo más de análisis y de discusión en esta mesa para conocimiento general de nuestro público que amablemente nos sigue todos los viernes por la noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas de esta noche y tenemos en primer lugar a Donis, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Donis. Gracias, Benjamín. Muy buenas noches a todos los televidentes. Vuelvo una vez a externarles mi satisfacción de poder estar en esta mesa para dilucidar uno de los temas que han generado bastante complejidad a nivel de la teología que se maneja en el mundo evangélico. Y precisamente el tema estará muy interesante, por lo que los invito a que estén pendientes de lo que vamos a hablar. También tenemos en este lugar, en esta mesa de análisis, a Adán. Bienvenido, Adán. Sí, muy buenas noches, que les agradezco nuevamente la invitación a nuestro director, que nos ha hecho el honor de invitarnos, y nuevamente les pedimos a ustedes que estén con nosotros. Será muy interesante lo que aquí platicaremos, un tema muy, pero muy enriquecedor para conocimiento de todos. Quédense con nosotros y pues va a estar muy interesante. Tenemos también en esta mesa la participación de Manuel Cortés. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación, agradezco la presencia, ¿verdad?, de ustedes que nos están sintonizando. Y los invitamos para que se queden en este tema podemos decir, tan importante para todos nosotros. Y por último tenemos a Óscar Girón. Bienvenido, Óscar, a este nuevo programa. Y te invito a que, como lo mismo que a todos, a que pongamos nuestro máximo esfuerzo. Sí, muy buenas noches, y siempre agradeciendo a nuestro director y también a todos ustedes que nos sintonizan siempre, que están pendientes de este programa. Queremos ofrecerles ahora un tema muy importante que les va a servir para su cultura general y también para buscar una esperanza más allá de esta vida. Muy buenas noches, quédese con nosotros. Bueno, pues iniciamos para gusto de todos ustedes este programa. Hoy hemos dejado para esta noche analizar cuál es la herencia que pregonan algunas iglesias en la tierra, herencia en la tierra. Y para esto quisiera dar una introducción. Todas las religiones tienen una oferta al final de esta vida para los miembros que cumplen con las normas establecidas en sus respectivas doctrinas. Existe una gran diversidad de doctrinas que además son diferentes entre sí. De la misma manera encontramos diversidad de ofertas para el final del camino. La mayoría ofrecen una vida fuera de la tierra, aunque a veces con placeres físicos, con lo cual no me lo puedo explicar. O bien otras ofrecen un final espiritual. Llama la atención que son pocas las doctrinas que ofrecen paraísos terrenales, es decir, ofrecen la tierra física a quienes guardan los mandamientos de su iglesia. Una de estas doctrinas son los autonombrados testigos de Jehová. Esta oferta religiosa está en una clara oposición a la doctrina que Jesucristo estableció y que encomendó a sus apóstoles la llevaran a todo el mundo. ¿De dónde se origina la idea de algunos religiosos para argumentar que la herencia prometida por Dios será la tierra? ¿Acaso va a restaurar Dios el paraíso del Edén? Entonces los apóstoles, ¿qué enseñaron como premio a los cristianos? ¿Y dónde será el premio? ¿Por qué la tierra será destruida? ¿Y qué factores intervinieron para que Dios tomara esta decisión? Según la Escritura, ¿cuántas clases de tierra hay? Hay dos grupos dentro del pueblo de Dios, uno que ha de ir al cielo y el otro se quedará en la tierra. ¿Qué dice la Sagrada Escritura con relación a la tierra? Solo los testigos de Jehová creen que heredarán la tierra, o hay otros grupos que piensan igual.
Cuando habla Dios de cielos nuevos y tierra nueva, ¿a qué se refiere y en qué sentido lo dice? Estas y otras preguntas más serán abordadas por los analistas especializados invitados a este panel. Vamos a ir a un breve receso y enseguida estaremos con ustedes iniciando la primera ronda de preguntas para su análisis.
Bien, pues ya estamos aquí de regreso para platicar con todos ustedes y hacer un análisis, ¿por qué no? Hacer un análisis interesante, profundo, acerca de cada uno de los temas que estamos manejando, históricos, religiosos, y que, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han estado mandando felicitaciones. Esperamos que sea de su agrado y lo estamos haciendo con todo nuestro mejor esfuerzo. Bueno, vamos a empezar este día el tema, la tierra como herencia o la heredad de la tierra. Parece ser que hay una grande controversia, lo escrito con lo proclamado por algunas iglesias que no aceptan una herencia espiritual. Vamos a iniciar, si les parece bien, con Adonis. Adonis, ¿va a restaurar Dios el paraíso del Edén o de qué se trata esto? Bueno, vamos a tratar de explicar algo acerca de esto. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, antes de crearlo ya había hecho un paraíso. La palabra paraíso viene del griego parque, que es lugar de descanso. Dios había hecho un lugar muy hermoso al oriente del Edén, y sucede que por razones que nosotros ya conocemos, el hombre peca y es expulsado de ese paraíso. Sabemos que fue su mujer tentada y luego por ella, pues también él cayó en transgresión. Partiendo de ahí, el hombre queda totalmente desorientado en esta tierra, pues el oriente era el punto donde estaba el jardín del Edén, donde estaba precisamente ese lugar hermoso que el Dios con mucho amor había creado para el hombre. Ahora, ¿de dónde o cómo surge esta idea de hablar de un paraíso recobrado? Es decir, que se volviera a restablecer este paraíso en la tierra. Quienes, y como se mencionaba aquí en la parte introductoria de nuestra plática, quienes inicialmente surgieron hablando de estas cosas fueron esta organización llamada Testigos de Jehová. Estos señores, quienes fueron fundados por Carlos Russell, un señor que era masón, que por cierto la tumba de él está cerca de un edificio, de una logia masónica, y que la tumba de él es una pirámide con el aspecto inacabado similar a la que está en el dólar, da pues muestras claras de quién era este señor. Luego también el que sigue, que fue quien promovió precisamente en altos niveles la creencia en que se iba a establecer en la tierra la herencia, porque estas personas piensan en un reino, en un dominio aquí en la tierra. De hecho, los testigos, como una secta perteneciente a los Illuminati, aún su Biblia dice, traducción del Nuevo Mundo, que no es otra cosa que una alusión al nuevo orden mundial. Esta gente piensa en un aspecto de gobierno terrenal. De hecho, esta idea se ha infiltrado también en el mundo evangélico. La gente cree y les enseñan que Jesucristo va a venir a reinar y que va a estar aquí en la tierra durante 1000 años estableciendo pues precisamente su reino. Hablar de Jesucristo es hablar de un ser que comenzó a reinar ya hace casi 2000 años, porque desde que él ascendió a los cielos se sentó en el trono de su Padre, por lo tanto él ya es rey, no va a venir a reinar, sino que él ya vive y reina. Entonces son teorías que se fundamentan en algunos aspectos bíblicos que los interpretan de una manera muy sui generis al concepto que ellos plantean y que de alguna manera ha trastornado a millones de personas en el mundo. Hablar de Adán es hablar precisamente del ser a quien se le entregó ese paraíso hermoso. Hablar de Eva es hablar de la mujer que Dios le dio a Adán para que vivieran en ese paraíso. Sin embargo, vemos que la mujer fue tentada y a raíz de esto pues llega la caída del hombre. Pero hay algo que quiero también marcar y es el aspecto contrario, es decir, el aspecto invertido que hay entre Adán y Jesucristo. ¿Por qué razón quiero hablar esto? Porque
el plan de Dios se proyectó de la tierra hacia el cielo. Presenta el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos a Jesucristo como el nuevo Adán. Y dice que el primer Adán era de la tierra, el segundo Adán es del cielo. Por lo tanto, hay un aspecto que es diferente, es un aspecto inverso. Uno es terrenal, el otro es del cielo. Si nosotros comenzamos a ver la parte que forma y que plasma esta inversión, Adán, precisamente de él sale una mujer sin intervención sexual, simplemente por el poder de Dios. Jesucristo sale de una mujer sin intervención sexual, precisamente por el poder de Dios. Ahora, esta mujer proyectaba y era una sombra de la iglesia. En este sentido, la mujer fue tentada y por causa de la mujer el hombre cayó. Aquí en el caso del nuevo Adán, él fue el tentado, pero él venció y por esa causa la esposa va a triunfar, que es la iglesia. Pero hablando de estas cosas, quiero precisamente plasmar de que bíblicamente no existe asidero bíblico para pensar que el Señor va a venir y va a restaurar un día ese paraíso, sino que hablar del paraíso es hablar de algo que ya está y no está en una zona geográfica de esta tierra, sino que es algo que está en el cielo. Si el primer Adán es de la tierra, su paraíso era de la tierra. El segundo Adán es del cielo, su paraíso está en el cielo. Por lo tanto, si hay un paraíso en el cielo, pues no tiene lógica estar queriendo crear un paraíso en la tierra, porque para eso tendría que hacer un Adán terrenal como lo hizo al principio. Él ya creó a un Adán que es de origen celestial y su paraíso es de origen celestial. Cuando no se entienden estas cosas, se tuercen las escrituras y se transliteran de una manera desviada, como es la versión esta que mencioné al principio, donde aparece que le dijo el Señor al que es malhechor que estaba a la par de él, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, se translitera de esa manera porque no creen, porque no entienden que el paraíso ya está. Estarás en un futuro porque el paraíso para ellos no existe. Entonces, pero para el Señor sí existía. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en la segunda carta, capítulo 12, versos del 13 en adelante, comienza él a hablar y dice que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras que pues son indecibles para podérselas expresar al ser humano. Quiere decir que de acuerdo al apóstol Pablo, el paraíso ya está y está en el cielo. Cuando le damos un vistazo al libro de Apocalipsis, aparece una vez más que el Señor dice, el que esté en medio del paraíso de Dios dice esto. Por lo tanto, tenemos pruebas contundentes e indubitables, tanto en los 4 libros que se le llaman los 4 evangelios. Sabemos que el evangelio solo es uno, pero así se reconocen por ser libros que expresan no la historia de Jesucristo, sino son libros noticiosos, pues solamente tratan de extractar los elementos trascendentales de la vida de Jesús, y por eso hablar de evangelio es hablar de una buena noticia, de una nueva noticia. Estos libros precisamente son 2, 3 de ellos que recogen este acontecimiento y lo expresan, que Jesús fue categórico en decirle al malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ese paraíso ya estaba. Por otro lado, el apóstol Pablo confirma, y aquí vemos que ya son 2 enviados de Dios los que lo están diciendo. El apóstol Pablo es claro en decir que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y Jesucristo vuelve a reconfirmar en la visión de la revelación que le da a Juan, el que está en medio del paraíso de Dios dice esto. Por lo tanto, existe un paraíso en el cielo. Esperar en un paraíso de la tierra es totalmente una esperanza que yo diría demasiado mezquina, porque si ya hay un paraíso en el cielo, pues ¿por qué voy a estar esperando yo un paraíso en la tierra? Sí, existen 2 libros, y que es bien importante, quiero decir esto, que tanto Génesis como el Apocalipsis son 2 libros de carácter revelatorio,
porque Moisés no vivió en el pasado para conocer el pasado, ni Juan vivió en el futuro para conocer el futuro, pero ambos hablan del paraíso. Moisés habla del paraíso terrenal y Juan habla en su libro del paraíso celestial. Por lo tanto, ¿en qué paraíso voy a cifrar mi esperanza? ¿En el del Génesis o en el del Apocalipsis? ¿En el de la tierra o en el del cielo? Bueno, yo escojo el del cielo, es el mejor, es la mejor esperanza, y eso es lo que la Biblia a lo largo de su historia pues plantea, porque los hechos, aunque es cierto que aparecen promesas terrenales en las Escrituras, y hablo precisamente hablando del pueblo de Israel, pero acordémonos que todo eso era una figura, era una sombra de los bienes venideros, y hablar de una sombra es hablar de una proyección oscura de una realidad, y esa es la realidad que se plantea de Cristo hacia nuestros días. Bien, pues muy interesante. La verdad es que ya me parece poco tiempo, los 10 minutos que se dan para poder ampliar un tema, y seguramente ustedes estarán compartiendo con nosotros este pensamiento. Bueno, pues ahora tenemos el siguiente punto de análisis en esta mesa, y vamos a preguntarle a alguien que sabe de paraísos. Adán. Sí. Adán, entonces los apóstoles, ¿qué enseñaron como premio a los cristianos? Sí. ¿Dónde será ese premio? Correcto. Qué importante es definir precisamente lo que nuestro director está preguntando. Es muy importante para que todos los televidentes, todos los que nos están sintonizando en esta hora, analicen realmente lo que enseñaron los apóstoles. Y precisamente los apóstoles enseñan lo que Cristo les revela a ellos. Pues el apóstol Pablo lo dice claramente cuando dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo os anuncio, yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Es claro entonces que los apóstoles enseñan lo que Cristo les revela. ¿Qué enseñaron los apóstoles tocante a la esperanza del cristiano? Que es lo que aquí estamos tratando. El punto de la herencia es precisamente definir dónde está nuestra esperanza. Los testigos de Jehová, como bien acaba de decir el analista Adonis, los testigos de Jehová dicen que esa esperanza o esa herencia es aquí en la tierra, y tratan ellos de explicar de algunas maneras torcidas que será aquí en la tierra. Pero realmente encontramos muchos pasajes bíblicos, sobre todo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que son los que hablan claramente acerca de esto. Encontramos varios textos, entre los cuales vamos a citar un par de textos. Me parece muy interesante el texto de Colosenses, en el capítulo número 1, versículo 5, donde habla el apóstol Pablo y dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Entonces el apóstol Pablo define con toda precisión dónde está la esperanza, que es la herencia del cristiano, que es fiel, que sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Esa herencia es en los cielos. Ahí está tan claro que el apóstol dice: de la cual, si ustedes tienen alguna Biblia en su casa, ustedes pueden buscar ese texto, ¿verdad?, que acabamos de citar, de Colosenses 1:5. Pero es muy clara la expresión del apóstol Pablo cuando dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esto da a entender que hay si está hablando de una palabra verdadera, quiere decir que también habrá una palabra falsa. Y la palabra verdadera del evangelio nos enseña que la esperanza está en los cielos. Esa es la palabra verdadera. Y entonces quiere decir
que el que enseña que la esperanza es aquí en la tierra o que la herencia es en la tierra, esa palabra no es verdadera. Esa palabra pues sería falsa. Entonces este texto de Colosenses 1:5 me parece muy interesante porque habla muy claro. Otro texto que también me parece muy importante es el de Filipenses 3:20, que también el apóstol Pablo habla y dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiere decir que no hay el por qué pensar que aquí en la tierra estaremos por toda una eternidad, o que pensemos que aquí será la herencia del cristiano, o que pensemos que aquí será la esperanza del cristiano. Definitivamente nosotros, a través de estos textos que acabamos de citar, estamos comprobando cómo es en los cielos nuestra esperanza, nuestra herencia que tendremos. Por supuesto que tenemos que ser fieles, por supuesto que tenemos que perseverar fielmente como nos lo enseña la palabra del Señor, ya que los hermanos, los primeros hermanos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una comunión, había una armonía, había entre la iglesia esa comunión tan hermosa, y precisamente también así debemos vivir todos nosotros. También el apóstol Pedro habla de una herencia. El apóstol Pedro también habla de una herencia, y él habla muy claro dónde está esa herencia. Ya vimos un par de textos en los que el apóstol Pablo habla muy claro de que nuestra esperanza está en los cielos. Pero ahora vamos con otro apóstol que anduvo con el Señor Jesucristo. Y amigo televidente, ¿ustedes creen que alguien como el apóstol Pedro, que anduvo con el Señor, no aprendería del Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Y si el apóstol Pedro, hubiese aprendido que la herencia o que la esperanza del cristiano era aquí en la tierra, pues él lo hubiese dicho claramente, lo hubiese expresado, que el Señor enseñó eso. Sin embargo, si ustedes ven lo que dice en la primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 9, ustedes lo van a leer en sus casas, pero citaré solo una frase. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Fíjense cómo el apóstol Pedro expresa también con toda claridad dónde está esa herencia del cristiano. Notemos entonces que el apóstol Pedro define claramente que la herencia es en el cielo, está reservada en el cielo. Pero por supuesto, reservada ¿para quién? Para aquel que es fiel, para aquel que persevera, para aquel que trata y busca la manera de hacer la voluntad de Dios, por supuesto. Pero lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles enseñan que la esperanza del cristiano es estar allá con Cristo en los cielos. Y esa herencia es incorruptible, porque en aquel lugar no entrará ninguna cosa que haga abominación, ni que se corromperá jamás. Todo eso, pues es la enseñanza que los apóstoles dejaron. También quiero mencionar algo más con relación a esto. Las cosas de la tierra son temporales. Todo lo que se ve es temporal. Y las cosas que están en los cielos son eternas. Lo espiritual.
Todo lo que entonces nosotros estamos viendo en este momento, la tierra, no hay por qué buscar, porque ya vivimos en la tierra. Entonces no hay razón por qué estar buscando algo en lo que nosotros ya estamos viviendo. Por esa razón el apóstol Pablo decía, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces las cosas terrenales, las cosas que vemos son temporales, y las cosas que están en los cielos son eternas. Entonces, esta fue la enseñanza de los apóstoles, esto es lo que ellos enseñaron, lo que ellos predicaron, y es a lo que también nosotros les invitamos a que ustedes reflexionen. Muy bien, Adán. Bueno, yo sigo insistiendo, este tema está muy interesante, como todos los que hemos presentado en nuestros programas. Y amigos televidentes, ustedes se dan cuenta de que los analistas están poniendo aquí todo su empeño para brindarles la mejor información y ustedes puedan tomar su decisión. Manuel, ya una ocasión hubo una destrucción de la tierra y hay también la promesa de que la tierra va a ser destruida. ¿Qué factores intervinieron para que Dios tomara esta decisión? Bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta, como mencionaban, ¿verdad?, los compañeros, al hablar del pecado, en este caso de Adán, es algo que se ha mencionado, ¿verdad?, una consecuencia, pero en ocasiones hay puntos que es importante que los marquemos. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 3, versículo 17, ahí el Señor marca una sentencia sobre la tierra por causa del pecado de Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Es una maldición, ¿verdad?, que el Señor dio a la tierra después de ese pecado. Y menciona en el versículo 18, vamos a llamarle así, una característica que marca sobre esa maldición: espinos y cardos te producirán. Hablando, ¿verdad?, de que la tierra iba a producir espinos y cardos como fruto de esa maldición. Hoy en día somos testigos de que la tierra sigue produciendo espinos y cardos. Es decir, que la maldición permanece en pie, ya que el Señor no la ha quitado, sino que todavía se mantiene. En Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22, ahí aparece, ¿verdad?, en el versículo 21 una palabra que algunos la malinterpretan como dando a entender ya no existe tal maldición. Cuando dice el Señor, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y es que sencillamente no iba a volver a maldecirla porque ya tenía esa maldición. En ningún momento Dios quitó lo que había por causa del pecado del hombre. Pero en el versículo 22 nos marca una palabra en la cual ya no solo está mencionando esa maldición, sino que extiende algo más. Dice, mientras la tierra permanezca. Cuando habla de que mientras la tierra permanezca, está hablando de que ya le había prefijado dicha maldición un límite de permanencia a la tierra. Es decir, que Dios, viendo no solamente por el pecado que había cometido Adán, sino que también los pueblos y las generaciones futuras iban a estar contaminando, iban a estar permitiendo que la tierra fuera maldecida. Inclusive, ¿verdad?, marca que cada que hay un derramamiento de sangre en la tierra, la maldición se agrava más todavía. Mientras la tierra permanezca, dice, no cesará la sementera y la siega, etcétera. Empieza a mencionar, pero ahí se marca claramente que no estaba hablándose
de una eternidad, sino de un tiempo en el cual iba a finalizar. Posteriormente, el profeta Isaías, en el capítulo 24, del versículo 4 al 6, menciona a la tierra como enferma, y una enfermedad en la cual, al pasar de los siglos, esa enfermedad va creciendo más. Enfermó la tierra, cayó, se destruyó el mundo, porque las leyes, las gentes traspasaron, ¿verdad?, el derecho, falsearon, quebrantaron el pacto de Dios. Pero en el versículo 6 nuevamente hace alusión a aquella maldición del Génesis. Por esta causa la maldición consumió a la tierra. ¿Cuál maldición?, podrá preguntar alguno. Ya habían pasado, podemos decir, bastantes cientos, miles de años, pero es que la maldición todavía permanecía, y conforme lo marca el profeta Isaías, ahí estaba, ¿verdad?, destruyendo nuevamente a la tierra. En Isaías, ¿verdad?, capítulo 28, el versículo 22, nuevamente, ¿verdad?, menciona, pero da la siguiente palabra: porque destrucción ya sobre toda la tierra ha determinado el Señor, Jehová de los ejércitos. Es decir, es algo que el Señor ya ha determinado, y como sabemos, ¿verdad?, en su palabra, es algo que se tiene que cumplir. Lamentablemente, estas personas manipuladoras, estas personas, ¿verdad?, que se aprovechan, digamos así, de la ignorancia, o llamemos, ¿verdad?, de la falta de conocimientos, utilizan algunos términos para confundir y engañar a las personas. Por ejemplo, cuando habla de que la tierra va a ser destruida, rápido, ¿verdad?, modifican. No, es que no se refiere a la tierra, se refiere a la gente mala. Los cielos van a ser destruidos. No, es que no se refiere a estos cielos que vemos, sino a los gobiernos. Una manipulación, ¿verdad?, porque la Biblia maneja lo que sabemos, el texto y el contexto. El contexto es leer todo el capítulo, leer todo el libro y saber de qué está hablando. Aunque la Biblia maneja un lenguaje, hablemos, poético, profético, en sentido figurado y también en sentido literal, hay algunos textos que es verdad no los debemos de tomar como literal. Por ejemplo, el que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No está hablando en sí del mundo, sino de las personas. No podemos tomarlo en el sentido literal, pero los textos que estamos viendo, si analizamos, ¿verdad?, estos textos, aparte que el profeta Isaías ya mencionaba en Isaías 13:5, que viene de lejanas tierras, de lo último de los cielos, a destruir esta tierra, hablando de nuestro Dios. Ahí está hablando no en sentido figurado, ni se está refiriendo, ¿verdad?, a otra clase de personas, sino se está refiriendo de esta tierra, la cual desde el Génesis ya había recibido esta maldición, y ya el Señor, cuando lo determinó, no lo sabemos, pero el profeta Isaías, ¿verdad?, claramente lo dice, que destrucción ya determinada. ¿De parte de quién? De parte de nuestro Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad?, con esa confianza de los siervos de Dios, él invitaba a los hermanos a que no vieran las cosas terrestres, porque él mismo les decía: son temporales, son vanidad. Y en Primera de Corintios, ¿verdad?, 15:50 lo dice, que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Algo, ¿verdad?, que los siervos de Dios han tenido ese cuidado, es precisamente de recibir lo que es la heredad en los cielos. El pueblo de Israel, un pueblo, hagamos esta aclaración, un pueblo que vivió en la esclavitud, que vivió con Egipto, el Señor les prometió una tierra a ellos,
pero les prometió una tierra porque no la tenían, porque eran esclavos. Entonces, ¿verdad? Sí marca eso la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel, y Dios les dio Canaán, ¿verdad? Les dio su tierra, porque eran un pueblo esclavo, pero no porque Dios ande prometiendo cosas, podemos decir materiales, como una herencia, sino tanto Cristo como los apóstoles siempre han prometido la herencia permanente que es en los cielos, porque hasta el día de hoy la maldición de la tierra permanece. Prueba de ello es que la tierra sigue produciendo espinos. Veamos, ¿verdad?, las plantas, ¿verdad?, del monte que crece. Esa es la manifestación que hay. Y hoy en día, ¿quién, verdad, no sabe que la tierra está siendo destruida? Hoy en día, ¿verdad?, ¿quién no sabe, verdad, cómo es el fin determinado? Pero en esto ya lo ha determinado Dios, y si se lo prometió al pueblo de Israel, era porque no tenían esa tierra. Pero hoy en día, ¿verdad?, esa determinación de Dios se tiene que cumplir. Es mi aportación. Y qué interesante, ¿verdad? Puesto que si yo siempre he pensado, bueno, si estamos viviendo ya en la tierra y que digamos no es muy agradable estar aquí y todavía guardar unos mandamientos, llevar una vida privada, llevar un esfuerzo por llevar una vida limpia para al final venir a parar otra vez aquí. Y ahora surgen muchas... Y hablando de la tierra, ya la recibimos, porque dice el salmista, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así es. Y por otro lado también, bueno, pues, ¿y qué tal si nos toca el desierto? ¿De qué vamos a vivir? Exacto. Y qué buena esa análisis que está haciendo nuestro director, porque no sería esperanza. Es decir, si estamos ya aquí en la tierra, aquí vivimos, aquí andamos, ¿y para qué esperar otra vez algo en donde estamos viviendo? Y hay algo, Adán, que es más interesante señalar, porque si hablamos de que Jesucristo es el heredero de todo, dice el apóstol Pablo que todas las cosas que existen, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, Él es el heredero de todo el universo visible e invisible existente que Dios ha creado. Si Él es el dueño del universo existente, el planeta Tierra no llega ni a microbio en el espacio. Yo tener una esperanza en un planeta que no llega ni a microbio, si fuera aún en todo el planeta, fuera muy mezquina mi esperanza. Así es. Bueno, pues ya se darán cuenta ustedes cuántas cosas se pueden platicar a este respecto. Vamos a preguntarle a Óscar, que ya está un poquito medio triste porque no ha iniciado el día de hoy. Óscar, ¿de dónde se origina la idea de algunos religiosos para argumentar que la herencia prometida por Dios sería la tierra? ¿Cómo no? Como todos ustedes pueden darse cuenta, amigos televidentes, este es un tema netamente bíblico. Por lo tanto, las referencias que nosotros estamos aportando son bíblicas. Y ante esta pregunta, que me parece a mí bastante interesante, nos vamos a referir precisamente a hechos históricos bíblicos. ¿Por qué creo que esta interrogante es sumamente importante? Porque tiene que haber siempre una razón o una causa por la que se inventan tantas cosas. Siempre hay una causa. Y realmente, por lo que he podido leer en algunos argumentos o por lo que he podido oír de algunos religiosos que precisamente abrigan la esperanza de en el futuro recibir una heredad terrena, una heredad material como la tierra, los argumentos son que en la Biblia aparecen promesas de heredar tierra. Y luego nos remiten estas personas al hecho histórico de Abraham, que es con lo que yo quiero epilogar ahorita para terminar esta primera ronda. Y este hecho histórico vale la pena y es importante tomarlo en cuenta porque tiene sus características importantísimas.
Por ejemplo, donde nace la idea, donde surge el pensamiento de heredar una tierra, es por el hecho de que a Abraham, morando en Mesopotamia, tierra de los caldeos, antes de pasar a la tierra de Aram, habló Dios con él y le dice de una manera clara: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. Allí surge un origen de la idea de heredar una tierra, y que, como ya explicaron todos los compañeros, es una idea que no tiene fundamento, es una teoría infundada, pero que tiene sentido porque a Abraham precisamente sí se le hizo una promesa de tierra. Se le dice que salga habitando Abraham en Mesopotamia, y antes de pasar a la tierra de Aram, en la tierra de los caldeos, se le ordena que se salga de esa tierra y que se conduzca a una tierra que Dios le iba a mostrar. La Escritura dice claramente que salió sin saber a dónde iba. Entonces, esto lo confirman los santos apóstoles, de que para obedecer este mandamiento tuvo que creer. Por eso se le llama padre en la fe, que hasta es un nombre por antonomasia, porque es y fue llamado, y hasta el día se conoce como el padre en la fe, porque salió sin saber a dónde iba, obedeció. Bueno, pero le dice Dios a Abraham: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y dice que le dice Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esto es porque estuvo Israel como esclavos, o estuvieron como esclavos por 400 años. O sea que no era solamente de que salir y ya van a recibir la tierra por heredar, sino que hubo una odisea en la que ellos tuvieron que enfrentarse. Y aquí dice claramente que estuvieron esclavos por 400 años. Y dice que en este hecho histórico, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, hay una promesa de darle una tierra, pero es una tierra con límite. Aquí claramente dice que tenía sus principios y su final, y era desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea que, por eso dije que tiene características importantes, porque esta tierra precisamente fue una promesa para Abraham y a su descendencia. De una vez le dice dónde iba a hacer esta herencia o esta heredad, pero que antes de eso el pueblo de Israel iba a estar cautivo o esclavo por 400 años. Esto significa que Abraham era el propietario de esa heredad. Sin embargo, dice Esteban, narrando los acontecimientos de Abraham, que siendo él el titular de esa tierra al que se le prometió, dice que habitó como extranjero en ella. El propio titular al que se le promete la tierra como heredad, con límite por cierto, habita como extranjero, vive en tiendas de campaña, y lo dice ya el apóstol Pablo, que esperaba una ciudad mejor, una ciudad con fundamentos no terrenales, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es como un argumento de que hay una herencia en la tierra y que está todavía en pie. Esa tierra la recibieron como heredad después que pasaron de Aram, donde Abraham enterró a su padre, pasaron a recibirla, como todos nosotros sabemos, la tierra prometida que se le dio como herencia al pueblo de Israel. Sin embargo, hay un detalle importante en esto, que Abraham, siendo el titular de esta heredad, a quien se le promete, él no la disfruta, no hace uso de la tierra,
sino que él tenía una esperanza mejor todavía, tanto así que el Señor Jesucristo está diciendo, o Mateo escribe, y dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Señor está hablando que Abraham, Isaac y Jacob, todos los patriarcas, tienen su lugar no en la tierra que estaba determinada desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, sino que está hablando de un lugar fuera de este planeta. Y también lo escribe Lucas diciendo, allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entonces significa que sí existe una promesa de heredar la tierra, que según algunos argumentos que hemos podido ver, son la causa de donde se origina este pensamiento. Pero lo que nosotros queremos decir en resumen, uno, que la tierra prometida como heredad era solamente para Abraham y a su descendencia. Dos, la tierra prometida tenía límite, y la Biblia lo especifica desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. No prometió todo el planeta. Tres, Abraham no heredó esta tierra, sino que vivió en ella como extranjero y peregrino, morando en tiendas de campaña. Cuatro, la promesa de heredar la tierra no era eterna, sino una promesa temporal, mientras vivieran sobre la tierra. Porque para su pueblo Dios ya tenía preparado una ciudad o una patria en el cielo, como los compañeros lo han dicho. Abraham la podía ver, por eso es que él no se clavó en lo que se le había prometido, porque él esperaba una ciudad con mejor fundamento, dice la Biblia. 6. Dios no ha prometido la tierra a todo el mundo. Ningún testigo de Jehová puede probar de que al mundo entero se le prometió la tierra, sino que fue a Abraham y a su descendencia. 7. Aparte de Abraham y a su descendencia israelita, Dios no ha prometido tierra a ninguna otra nación. Entonces lo que nosotros consideramos es que esta es una idea bastante infundada, que no tiene forma de comprobarse que es una promesa de Dios. Muy bien, pues ya vamos avanzando en este tema y como seguramente ustedes estarán disfrutando de estos conceptos y la verdad es que pues vamos aprendiendo todos aquí de todos, ¿verdad? Muy bien, les vamos a pedir de favor, nos permiten unos momentitos mientras vamos a un corte y enseguida regresamos con ustedes. No se vayan, recuerden que falta todavía algo mejor.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí para llevarles a ustedes la siguiente ronda de análisis a base de preguntas, y esto se pone muy interesante. Bien, vamos a preguntarle a Adonis. Entonces, de acuerdo al pensamiento de los testigos de Jehová, que dicen que va a haber herencia en la tierra, pero al mismo tiempo aceptan que hay 144,000 que van a recibir herencia en el cielo. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿hay dos grupos dentro del pueblo de Dios? ¿Uno que se va a ir al cielo y otro que se va a quedar en la tierra, o cómo está eso? Pues esta idea surge partiendo de una expresión de nuestro Señor Jesucristo, en que la registra el libro de Juan, el capítulo 10, verso 16, que dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Creo que el sesgar este pasaje bíblico, retomando nada más una parte de él, por el hecho de que al decir él tengo otras ovejas que no son de este redil, ellos están diciendo que ahí está marcando que hay dos grupos, uno que se queda en la tierra y otro que se va al cielo. Jesucristo no dijo que iban a haber dos grupos, sino que dice habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero cuando ellos leen el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 habla de 144,000 sellados, que es bien claro el apóstol Juan de haberlos visto, que eran redimidos de entre los hombres, y cuando ellos leen esto, le atribuyen la herencia celestial exclusiva para estos 144,000, que por cierto, aún diciendo el apóstol Juan que son 12,000 de cada tribu, ellos dicen que esos están entre ellos. De hecho, a eso le llaman ellos los ungidos. ¿Cómo se conocen ellos, cómo identifican ellos a un ungido dentro de la organización de los TDJ? Cuando ellos celebran, dizque la Santa Cena, que por cierto, cuando pasan la charola, nomás la huelen. Si alguien se atreve a estirar la mano y tomar el pan, este pertenece al rebaño escogido, pertenece a los 144,000. La pregunta es, ¿quién le ha dicho a este que él es de los 144,000? ¿Quién le ha garantizado? ¿Quién se lo ha hecho saber? ¿Cómo él lo sabe? Y los otros, ¿por qué afirman que este solo porque agarró el pan es de los 144,000? ¿Y por qué los otros nomás solo huelen cuando el Señor al repartir la Santa Cena dijo tomad, comed, no dijo tomad, hueled? Entonces, es una ideología totalmente absurda. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan cuando habla de los 144,000 en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis? Primeramente, habla de la nación judía y habla de que son 12,000 de cada tribu. Y luego en el verso 9, Apocalipsis 7, 9, dice el apóstol Juan, y después de esto, miré, y he aquí una multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Dónde los está viendo? El apóstol Juan es claro que los está viendo en el cielo. Y hay que aclarar algo, en ningún momento dice que a los 144,000 los estaba viendo en el cielo. Sin embargo, aceptamos que sí estaban en el cielo. Pero el apóstol es claro en decir que después de esto vio una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y lo confirma cuando llegamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Dice el verso 1, y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito, de él y el de su padre escrito en su frente, y oí una voz del cielo. Bueno, dice, y lo que precisamente quiero retomar de este pasaje bíblico, es lo que dice el verso 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres
por primicias para Dios y para el Cordero. Cuando el apóstol del Señor recibe esta revelación, el Espíritu de Dios le está diciendo que los 144,000 son comprados o redimidos de entre los hombres como primicias. Cuando hablamos de las primicias, eso nos lleva a un pensamiento, la cosecha. El pueblo de Israel conocía mucho acerca de esta doctrina sobre las primicias porque ellos tenían que darla en ofrenda al sacerdocio levítico. ¿Y qué era la primicia? Era precisamente la primera cosecha, los primeros frutos que de las plantaciones o árboles se producían. Es decir, si había un árbol de mangos, los primeros mangos que el árbol daba, eso era la primicia. Pero eso no significa que solo esos mangos iba a dar el palo. Detrás de esos manguitos había un acervo de mangos. Por lo tanto, lo que el Espíritu de Dios está tratando de aclarar aquí es que los 144,000 son las primicias, pero detrás de ellos hay muchos, que es lo que el apóstol Juan en el capítulo 7 está confirmando. Por lo tanto, los 144,000 no dice que son uniquicias, que son los únicos en heredar el cielo, sino primicias. Y si son primeros, significa que después de ellos van muchos. Bueno, pues entonces ahí nos queda claro, ¿verdad? Porque cómo juegan las gentes con estos temas, ¿verdad? De que unos se van ahí y otros se van a quedar, y aquí mismo están haciendo ya una división, una separación. Y bueno, pues entonces hay diferentes promesas para la feligresía entre ellos mismos, y eso, bueno, pues ya ustedes tienen la última palabra. Muy bien, Adán, ¿y qué dice la Sagrada Escritura con relación a la tierra? Sí. Muy interesante también esta pregunta. Como dijo uno de los analistas, este tema es definitivamente todo lo que nosotros debemos de hacer es analizar la Sagrada Escritura, y realmente encontraremos nosotros muchas cosas que se contradicen con lo que enseñan los testigos de Jehová. Sin embargo, hay unos textos que precisamente usan los testigos de Jehová, que están en la Sagrada Escritura. Hay 4 textos, bueno, realmente hay muchos textos que ellos usan, pero hay 4 que son los más fuertes para ellos. Uno de ellos es el que está en Isaías 45:18, donde dice que Dios no creó la tierra en vano, dicen ellos. Dios no creó la tierra en vano, para que fuese habitada la creó. Ese es un texto de los que sacan los testigos de Jehová, y aquí dice, mire, lea, y precisamente así dice el texto. Si nosotros leemos ese texto de Isaías 45:18, precisamente así dice, Dios no creó en vano la tierra, para que fuese habitada la creó. Entonces les preguntamos, ¿y no está siendo habitada acaso? ¿Y que no, desde que Dios la creó, no ha sido habitada por el ser humano? Por supuesto. Entonces eso no está diciendo que la esperanza del cristiano, que la herencia eterna será en la tierra. No, simplemente ese texto está diciendo para lo cual Dios creó la tierra, para que fuese habitada, y precisamente está siendo habitada. Otro de los textos que ellos toman con mucha fuerza es el que dice en Eclesiastés 1:4, generación va y generación viene, y la tierra siempre permanece. Dicen ellos, ahí está, mire, también es otro texto de la Sagrada Escritura, y sí, precisamente así dice el texto, pero permanece desde que el Señor la creó, desde que Dios creó la tierra hasta nuestros días, permanece, sigue permaneciendo. Sin embargo, no dice el texto, la tierra siempre permanecerá. Dice, la tierra permanece, porque hasta el momento así lo estamos viendo, pero no dice permanecerá, como hablando de que no va a ser destruida absolutamente. Y pues el otro que ellos toman también como base es que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Este es uno de los, prácticamente el más fuerte para ellos, donde expresan, ya ve, aquí está, mire, dice que vivirán para siempre.
¿Y qué quiere decir para siempre? Ellos preguntan. ¿Y qué quiere decir para siempre? Y ellos no dejan que uno responda, sino que ellos mismos contestan a la pregunta que hacen. ¿Sabe qué quiere decir para siempre? Para siempre quiere decir por toda la eternidad. Entonces aquí en el Salmo 37:29 dice que vivirán para siempre sobre ella. Realmente no es así, porque para comenzar, la palabra para siempre, cuando se refiere a las cosas materiales, no es por toda la eternidad. La palabra para siempre quiere decir mientras viva. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los esclavos que querían permanecer con sus dueños se horadaban la oreja. Y eso lo hacían en señal de que ellos querían vivir para siempre con sus dueños. Los esclavos lo hacían. Y eso ellos lo hacían porque querían vivir para siempre con sus dueños. Pero no quiere decir que era por toda la eternidad. Para siempre es mientras vivan. Entonces, así también, mientras el ser humano viva, aquí está sobre la faz de la tierra. Estos son los textos que usan. Sin embargo, hay muchos textos que no los toman en cuenta y que habla precisamente de la destrucción. Por ejemplo, en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, donde dice que la tierra y las obras que en ella hay serán destruidas, serán quemadas. Sin embargo, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y así podemos nosotros citar, ¿verdad?, algunos otros textos donde habla precisamente de la destrucción de esta tierra. Así es. Hay algo que yo quería compartir, platicando con un señor de estos, saliendo de Metrocentro. Me decía él categóricamente que aquí en San Salvador, ahí dice Mateo 5:5, mas los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Es decir, es una promesa que dijo él que Cristo le había dado. Entonces le decía yo, mire, Cristo era manso. Y evidentemente tuvo que aceptarlo porque lo dijo Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, ¿qué heredó él? Como manso, ¿heredó la tierra o heredó el cielo? Pues sabemos que está en el cielo. Así es. Muy bien, bueno, pues agradecemos a Dan su comentario. Vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, el tiempo se nos va. Tienes 5 minutos para poder ampliarnos un poquito esta idea siguiente. ¿Solo los testigos de Jehová creen que heredarán la tierra o hay algunos otros grupos que piensan igual? Bueno, aquí, ¿verdad?, estamos enfocando a los testigos de Jehová, pero en realidad lo que hizo Russell, ¿verdad?, le plagió las ideas a los adventistas, porque precisamente los adventistas, Miller predica también lo que es la herencia en la tierra, ¿verdad?, aunque ellos, los adventistas, prestan más atención a lo que es la ley y el sábado, pero cuando uno les pregunta, ¿verdad?, ellos creen que van a heredar la tierra. Y curiosamente, ¿verdad?, ambos grupos se declaran enemigos del catolicismo, pero también la ICAR cree que van a heredar la tierra. Inclusive en su credo, ellos predican firmemente lo que es la resurrección de la carne, hablando de la Iglesia Católica. También, ¿verdad?, hay grupos que no tienen nada que ver con la Biblia, grupos autóctonos, ¿verdad?, grupos locales. En Chile hay un grupo que predican que van a heredar la tierra. En la Biblia, ¿verdad?, el Salmo 49, el versículo 9, nos dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Ahí nos está hablando de un grupo y los describe como los necios. Los necios, ¿verdad?, que su íntimo pensamiento es ese: sus casas serán eternas y sus habitaciones para la generación en generación. Es decir, que este mal no es nuevo, ni es una exclusividad de los testigos de Jehová,
sino que ellos también la han estado copiando. En Filipenses capítulo 3, desde el versículo 19, nos dice, ¿verdad? El fin de los cuales será perdición, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Ya desde aquellos años, los apóstoles ya se habían encontrado con esas líneas, llamémosle así, con esas doctrinas falsas que predicaban lo que era la tierra, pero en base a una confusión de la verdadera promesa de Dios. Porque es verdad, el apóstol Pedro nos decía en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, y dice, en los cuales mora la justicia. Es decir, que ese cielo nuevo, esa tierra nueva, porque tierra, lo que la palabra del Señor marca, es morada, un lugar para morar, en los cuales mora la justicia. No dice morará la justicia, es decir, que ese lugar ya existe, tal y como lo marcara nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre, dijo Él, muchas moradas hay. Entonces, confundiendo la promesa espiritual con la promesa, con una promesa material, y como dice, ¿verdad?, estos grupos ponen un paraíso que ellos, ¿verdad?, lo dibujan muy agradable a las personas y muy agradable, ¿verdad?, a todo aquel que es terrenal, pero el espiritual busca las cosas del espíritu. Entre esos grupos, ¿verdad?, hay una línea de los bautistas que también marcan lo que es la esperanza en la tierra, y que quede claro que los adventistas se nutrieron de los bautistas. Ahí vemos, ¿verdad?, la secuencia, y que a fin de cuentas todos terminan en el catolicismo, en la Iglesia Católica, que es la que predica también esta esperanza. Qué interesante, muy interesante. Y yo, por ejemplo, no sabía el dato de que los testigos de Jehová vienen de los adventistas. Vienen de los adventistas, así lo marca, inclusive los adventistas lo reconocen. Cuando estaba predicando, ¿verdad?, William Miller, Russell estuvo entre ellos, ¿verdad? Estuvo entre ellos, y de ahí sacó la enseñanza de la tierra. Solo que los adventistas se centraron más, bueno, Miller al adventismo, y Elena, ¿verdad?, a lo que era la ley y el sábado. Pero nacieron, vendrían a ser casi, ¿verdad?, una rama, los testigos de Jehová, de los adventistas. Otro dato interesante que se ha vertido en esta mesa. Oscar, con tus 5 minutos te vamos a pedir que nos expliques, según las escrituras, según la Biblia, ¿cuántas clases de tierra hay? Porque ya, como que ya se la están repartiendo todas, ¿no? Sí, sí. Bueno, no se refiere a la naturaleza de la tierra en sí, arena, arcilla, tierra negra, no. Se refiere la pregunta a las clases de tierra según la interpretación que se le dé. Porque precisamente mencionaba Manuel en la primera intervención que existe diferentes formas de interpretar. Por ejemplo, se puede interpretar proféticamente, poéticamente la Biblia, se puede interpretar simbólicamente, se puede interpretar literalmente y se puede interpretar espiritualmente. Entonces el problema del concepto del por qué se piensa heredar la tierra es un problema de confusión y mala aplicación del discernimiento mismo. El mismo apóstol Pablo decía, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente algunas cosas, otras cosas se han de entender literalmente. Entonces para ello surge la pregunta, ¿cuántas clases de tierra hay? Y, por ejemplo, según lo que la Biblia registra, la primer clase de tierra que vamos a plasmar en este punto es la tierra territorial. Le dice, por ejemplo, Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Es decir, le está diciendo que se vaya de un territorio a otro. Y le dice que se vaya de una tierra a otra. Es decir, pues, en un sentido más claro, nos venimos de la tierra de México a la tierra del Salvador. Es una forma de interpretar, ¿verdad? Y entonces hay de esta forma diferentes clases de tierra. Aquí tenemos la tierra territorial, le llamamos así porque se refiere de un territorio a otro. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. De un lugar a otro. También vamos a llamarle al segundo punto la tierra simbólica. Se le puede llamar a esta tierra simbólica. ¿Por qué? Precisamente por lo que la misma Biblia registra, Génesis 11:1, toda dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Le llamamos tierra simbólica porque precisamente en este caso a la gente le llama tierra. En el primer punto le llama a un territorio tierra y aquí le llama a la gente tierra. Entonces dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y en este otro punto dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Aquí en la Biblia le está llamando tierra a la gente. Sí, porque la tierra física no habla. La tierra física no habla, entonces se refiere precisamente a las personas. También, como tengo solamente 15 minutos, o 5 minutos, ¿sí? Mira el ojo, mira lo que listo. Entonces también tenemos otra clase de tierra, vea usted, amigo televidente, todo el planeta. A toda la tierra o todo el globo terráqueo se le llama también tierra. De hecho, ¿verdad? Dice el Salmo 24, 1, 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, es otra clase de tierra y es precisamente la tierra que habitamos, todo el planeta prácticamente. Y pasamos de una vez a la última tierra porque solo son 5 minutos. Tierra celestial, ¿verdad? Y no es la misma. No es la misma número 1, no es la misma número 2, no es la misma número 3. De un territorio a otro es una. A la gente se le llama tierra. A todo el planeta también se le llama tierra. ¿Y por qué no? Al reino celestial o al paraíso eterno, a la nueva Jerusalén, al reino de los cielos también se le llama tierra. Y este es un punto bien importante porque aquí se centra la mayor parte de la confusión. Tierra celestial, esta tierra es el cielo y está en el cielo. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice que la herencia de los mansos es la tierra y no se refiere precisamente a esta, sino que se refiere a un lugar en lo celestial. También el apóstol Pedro escribía, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces sí, se está refiriendo a un lugar diferente a este. Este planeta se le llama tierra, pero también el cielo es otra tierra. Y como se dijo por allí, se le llama tierra a un lugar de morada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Luego el mismo Juan Apóstol dice, después de esto, y este texto me parece a mí bastante claro también, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea, no fue en la tierra, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Claramente, están en el cielo. Estamos viendo que este ya no es la tierra, no es el planeta, sino que están en el cielo,
porque los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no viven en la tierra porque son ángeles, son espíritus. Pero dice que se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían aleluya, amén. Entonces el apóstol Juan ve una gran multitud en el cielo que están alabando a Dios y precisamente los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra. Entonces al cielo también se le llama tierra. Y ya para terminar, dice Isaías que 13:5 que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, dice, para destruir toda la tierra, para que se cumpla lo que decía el apóstol Pedro también, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces aquí se cumple porque dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y sus instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Es así como también el mismo Isaías dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces hay que tomar en cuenta, amigo televidente, que cuando le lleguen a predicar que usted va a heredar una tierra porque es un paraíso, hay textos que hablan de tierra, pero no es en este planeta, es en el reino de los cielos. Así es que no hay que confundirse porque la Biblia se puede interpretar de diferentes formas y se puede interpretar literal, espiritual, simbólico y profético, y aquí es una muestra de ello. Si me permite. Claro que sí. Algo. Es claro, en el Salmo 102:25 dice, en el principio tú creaste los cielos y la tierra. Obviamente está haciendo alusión al planeta, pero el 26 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos como un vestido viejo serán renovados. Cuando hablamos de tierra nueva y tierra, cielo nuevo y tierra nueva, estamos hablando que una cosa es lo que se renueva, porque los testigos dicen que la tierra va a ser renovada. El Salmo 102 no dice que serán renovados, sino que dice, como un vestido viejo serán mudados. Ellos quieren decirlo como que serán renovados, dice serán mudados, y mudado es cambiar una cosa por otra. Hablar de nuevo es hablar de otra cosa. Si hablamos de la tierra, la Biblia no dice que la tierra será renovada, porque en ese caso es la misma tierra vieja, simplemente renovada. Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo es otra cosa. Cuando no dice remendado. Tengo una camisa nueva, es que es otra, no es la misma que yo tengo remendada. Bueno, vamos a un corte, por favor, y enseguida vamos a volver, solo para dar los últimos comentarios y despedirnos de este hermoso programa. Perfecto. No se vayan, por favor, espérenos, todavía tenemos algo para ustedes.
Bien, pues ya estamos aquí de regreso y estamos con la convicción respecto a lo que se nos ha planteado en esta mesa de análisis, de que no existe en realidad una promesa de Dios para dar la tierra por heredad, sino se habla de un lugar especial, pero en un sentido espiritual. Muy bien, pues aquí ahora vamos a invitar a los compañeros para que en una última reflexión puedan despedirse, para que todos ustedes tengan toda la información que necesiten y puedan formarse un criterio muy amplio de acuerdo al conocimiento real de la palabra de Dios. Adonis, ¿nos quieres hacer el favor de hacer tu última reflexión y despedida? Pues decirle a los televidentes que, como dijo el Señor Jesucristo, hablando de tengo otras ovejas que no son de este redil, fue claro en decir, habrá un solo pastor, un solo rebaño, y este solo rebaño también tiene una sola fe, tiene un solo bautismo, tiene un solo espíritu que hay en él, y hay una sola esperanza. La Escritura no habla de que hayan dos esperanzas, una para arriba y otra para abajo. Ahí simplemente habla de una que está en los cielos, puestos los ojos en Cristo. Decía el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos a Cristo. Esa es la verdadera, y los invitamos a que sigan viendo nuestro programa todos los viernes a las 8 de la noche. Fue un gusto estar con ustedes. Adán, por favor, dinos tus últimos comentarios y nos hace el favor también de despedirte de la audiencia. Sí, creemos que lo que hemos vertido, lo que hemos comentado, les ha sido de mucha utilidad para que ustedes hagan una reflexión. Y solo quiero, como es mi costumbre, citar un texto ya para que ustedes lo analicen. Es el texto de la segunda de Corintios 4:18, donde dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que te invitamos a la reflexión. Lo que Cristo prometió, lo que los apóstoles anunciaron, está en el reino de los cielos. Dios los bendiga y pues los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en este mismo canal. Por favor, Manuel, regálanos ya tu última impresión en este tema y nos hace el favor de despedirte de la audiencia. Bueno, yo creo que todos el Señor nos ha regalado entendimiento suficiente. Si te llegan a vender un carro nuevo, pero resulta que ese carro es modelo 80, lo único nuevo es asientos nuevos, pintura nueva, motor nuevo, no es un carro nuevo. Un carro nuevo es algo que sale de la agencia, algo que nunca se ha usado. Estas personas andan ofreciendo una tierra nueva, pero ofrecen algo que ya todos conocemos. No nos dejemos engañar, cuidémonos de esos defraudadores y los esperamos el próximo viernes. Que pasen buenas noches. Oscar, solo tú nos quedas para despedir este programa, si nos puedes hacer el favor de despedir a la audiencia. A manera de reflexión, en la tanatología, que es la ciencia que estudia el proceso de la muerte y la muerte misma, se enseña un poco nada más emocional o sentimental, lo demás todo es literal, cómo un cuerpo se va deteriorando hasta convertirse en polvo. En esta mesa y en este análisis, amigo televidente, le hemos aportado lo que va a ocurrir más allá de esta vida. Eso significa que si a usted le ofertan por allí un paraíso en la tierra, no lo acepte, porque es una ciencia limitada. Esta ciencia, y hablo de la doctrina de Cristo y los apóstoles, es una ciencia que va más allá de esta vida. Es la mejor ciencia porque nos conecta con la vida eterna. Estamos muy agradecidos por habernos sintonizado, por habernos visto, y los esperamos el próximo viernes. Pasen muy buenas noches. Bueno, pues este ha sido el trabajo y la labor de los compañeros analistas para que ustedes tengan toda la información. Ya dejamos muy en claro aquí. El próximo tema, la diferencia entre Santa Cena y Eucaristía, ¿verdad? Así es. Próximo tema, diferencia entre la Santa Cena y la Eucaristía.
Bueno, pues ya se quedó aquí muy en claro, de acuerdo el resultado de este análisis, que no existe herencia aquí en la tierra. Esa tierra va a ser destruida y no quedará piedra sobre piedra. La promesa y la recompensa que Dios ofrece a aquellos que hagan su voluntad son cielos nuevos y tierra nueva, pero no para la carne, para el alma. Bueno, pues esto ha sido todo por este programa. Deseamos que ustedes hayan aceptado esta humilde trabajo y los esperamos el próximo viernes con ayuda del Señor. Dios los bendiga.